Dios bendiga, hermanos. Vamos a ir inmediatamente a Juan capítulo 7 para seguir avanzando con nuestra exposición de este capítulo. Y vamos a leer ahora desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Juan 7 del 10 y hasta el 24. Dice la palabra de Dios: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues algunos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Padre eterno, Padre de verdad, gracias porque pudimos reconocer tu grandeza a través de estos cánticos. Gracias porque pudimos recordar tu maravillosa obra redentora en la cena del Señor. Y gracias porque ahora vamos a escuchar tu voz a través de la exposición de tu palabra. Hoy Dios, te ruego que me uses para tu gloria y para bendición de tu pueblo, para salvación de tus escogidos, Señor. Te ruego, Señor, que si escuchamos tu voz hoy, no endurezcamos nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las características del mundo en el cual nosotros estamos viviendo es que este mundo promueve el escepticismo y menosprecia y ridiculiza la fe bíblica. Cuando hablamos del escepticismo nos referimos a esa actitud de desconfianza, y hablando en nuestro caso, hacia Dios y su palabra. Es una actitud general de desconfianza hacia Dios y su palabra que hoy día se promueve. Y no solamente se promueve esto, sino que se menosprecia a quienes sustentan una fe bíblica. Esto puede ser evidente cuando hay cierta discusión pública sobre algún tema ético o social. Si en medio de esa discusión de moral o de la vida social alguien utiliza un argumento bíblico, inmediatamente es menospreciado. Si la persona dice: yo creo esto porque Dios así lo dice, aún personas que supuestamente dicen creer en Dios van a ridiculizar ese argumento, mostrando así que lo común en nuestra sociedad, aún en nuestro contexto supuestamente religioso,
es el escepticismo. Es una actitud de desconfianza hacia Dios y su palabra. Y es en esta generación que nos ha tocado vivir, y nosotros como cristianos tenemos que hacer frente al escepticismo o vivir frente a esa realidad. Como veremos más adelante, lógicamente la sociedad siempre ha sido incrédula. Sin embargo, nosotros por lo menos nacimos y crecimos en una sociedad donde ese escepticismo no era lo que se promovía, por lo menos en nuestros medios. La gente era escéptica igual, era incrédula. Sin embargo, no era lo que se promovía públicamente. Hoy estamos viviendo y nuestros hijos van a crecer y están creciendo en una sociedad donde eso se promueve y la fe bíblica se menosprecia y se ridiculiza. Ahora es interesante, en el texto que vamos a ver hoy, Jesús está en medio de una sociedad religiosa, en una sociedad que dice sustentar la vida en la ley de Dios, y aún así Él tiene que hacer frente al escepticismo. Jesús está en medio de los judíos, está en una fiesta religiosa. Recordamos la semana pasada que los hermanos de carne de Jesús le decían que tenía que subir a la fiesta de los tabernáculos, porque allí iba a estar la gente y allí Él podía confirmar si tú eres realmente el Mesías, frente a los grandes teólogos y en la ciudad capital y en una de las principales fiestas. Pero aún allí, en ese contexto tan religioso, se muestra que el corazón del hombre es escéptico, porque ellos muestran esa actitud de desconfianza hacia Jesús, que es Dios, y sus enseñanzas, que son la palabra de Dios. Y es por eso que hemos titulado esta exposición Jesús frente al escepticismo. Y vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver el escepticismo manifestado. Vamos a ver cómo se manifestó en ese contexto esa actitud de desconfianza y de incredulidad. Pero también vamos a comparar ese contexto con el nuestro. En segundo lugar, vamos a ver no solamente el escepticismo manifestado, sino el escepticismo confrontado. Cómo Cristo confronta esa actitud de incredulidad y de desconfianza hacia Él y su palabra. Y en último lugar, vamos a ver algunas exhortaciones prácticas para llevar la verdad expuesta a nuestra vida, que es el propósito de toda predicación, como dice el apóstol Pablo: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. El escepticismo manifestado. En estos versículos, el escepticismo se manifiesta de diversas maneras. En primer lugar, se manifiesta en la búsqueda de los líderes judíos para matar a Cristo. Versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Recordemos cómo comienza el capítulo 7. El capítulo 7 comienza diciendo que los judíos buscaban a Cristo para matarle, y por eso Él se había quedado en Galilea. Recordamos también que cuando dice los judíos, Juan está haciendo referencia específicamente a los líderes judíos. Precisamente en esta sección que veremos el día de hoy, él utiliza dos términos para hablar de los judíos en general. Dice los judíos para referirse a los líderes y la multitud para referirse al pueblo. Y entonces los líderes procuraban matar a Cristo. Y veíamos la semana pasada que Cristo revela la razón por la cual procuran matarle. Es que el mundo le aborrecía, le odiaba. Porque Él testificaba del mundo que sus obras eran malas. Que fue el tema que vimos la semana pasada, aborrecido por el mundo. Ahora es interesante que los hermanos de Jesús querían que Él subiera a la fiesta
Ellos que eran del mundo y pensaban como el mundo, ellos decían: si tú quieres realmente ser reconocido como Mesías, tienes que ir a hacer milagros allí en público en medio de la fiesta. Jesús le dice que no, que ese no es su método. Él no estaba buscando la gloria como ellos pensaban que él estaba buscando. No estaba buscando una fe superficial, como muchos tenían. Y Jesús no sube a la fiesta en ese momento. Como decíamos, en ese momento él hubiese llegado con todo el grupo a la fiesta y él estaba evitando esa exposición que podía llevar, hablando desde una perspectiva humana, a su muerte, no por temor, sino porque no había llegado su hora. Y él sube después, solo, aparte del grupo. Y entonces, como él no se ha revelado, están los líderes judíos diciendo: pero ven acá, aquí está su gente. Ya vino la caravana desde Galilea. ¿Y dónde está él? Ellos no estaban buscándolo para hablar con él. Recordemos que está hablando de los mismos que en el versículo 1 dice que buscaban para matarle. Ellos estaban esperándolo. Y él sabía eso, pero era para matarle. Y eso revela su escepticismo ya, como decíamos la semana pasada, en el nivel más extremo, que lleva al punto de querer matarlo. Llega al punto de querer quitarle la vida a Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos la sociedad de hoy, por lo menos en nuestro contexto, no estamos viendo que quieran matar a aquellos que proclamamos el Evangelio. Sin embargo, hay varias señales en la sociedad de hoy que revelan que en esa dirección es que van las cosas. Les pongo un ejemplo. En esta semana veía una noticia de cómo el ministro de Interior de Francia decía que los evangélicos son un problema bien importante. No está diciendo que son un grupo bien importante, son un problema importante. Cuando tú dices que algo es un problema importante, tú quieres salir de eso, resolver eso. Y todo tiene que ver con el hecho de que allá han sucedido varios acontecimientos con los islámicos bien terribles, realmente de muerte, que se han conocido, se han dado a conocer en las noticias. Y ellos supuestamente, para detener eso, ahora quieren imponer ciertas leyes a todo lo que tenga que ver con religión. Pero los cristianos nunca han matado a nadie allá. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y ahora quieren ponerle ciertas restricciones al punto de que una persona no pueda manifestar su fe en público. Y los cristianos se están oponiendo a eso. Y ellos dicen, ellos son un problema importante. Pero ellos no han matado a nadie. Pero son un problema. Por causa del escepticismo, precisamente. Por el aborrecimiento que el mundo tiene a la fe cristiana. Es interesante que él declaró lo siguiente: no podemos discutir con personas que se niegan a poner por escrito que la ley de la república es superior a la ley de Dios. Lo que ellos quieren es que los cristianos admitan y hasta pongan por escrito y confiesen y digan: la ley de la república es superior a la ley de Dios. Y dicen, no podemos discutir con gente así, son intransigentes. Pero es que obviamente la ley de la república no es superior a la ley de Dios. Pero el problema está en que el escepticismo lleva a eso, a ver como una amenaza lo que no es una amenaza. Ahora, de esas declaraciones a la persecución no hay mucho espacio. De esas declaraciones a una acción violenta hacia los cristianos, parece estar a un paso. Y esa es una de las manifestaciones, una de las formas en que se manifiesta esa incredulidad. Pero también se ve en la confusión que hay en el pueblo. Dice allí, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud,
Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Mira la incredulidad, cómo se manifiesta de dos formas que parecen hasta contradictorias, pero que ambas señalan a que hay escepticismo. Dice allí que hay un grupo, por un lado, que dice, es bueno, y uno diría, ve, esos no son escépticos. Que no, eso es todo lo que tú vas a decir de Jesús, es bueno. Recuerda aquella vez que aparece uno y le dice a Cristo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué Jesús le dice? Bueno, hay solo uno, y es Dios. Esta expresión es bueno de esta gente, no está revelando fe, está revelando incredulidad. Aunque parezca extraño. Precisamente después dice, versículo 13, pero ninguno, incluyendo esos que decían es bueno, hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. No es que ellos tenían fe en Cristo al decir es bueno, es que lo veían precisamente como eso, una persona buena. Mientras unos procuraban matarle, ellos decían no, él es alguien bueno, él es un tipo bueno, buena gente, que enseña bien acerca de la ley de Dios, que lleva una buena vida, es una persona buena. Y esa es la forma en que muchos incrédulos ven a Cristo. Cuando tú le hablas de Cristo, Él es alguien bueno. Es un gran ejemplo histórico, un gran revolucionario, un gran ejemplo moral. Pero eso es Cristo. No, Jesucristo es el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice Juan, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. No basta con decir que es bueno. Pero algunos se atreven a decir, es verdad, Él es Dios y Él es la vida eterna. Pero cuando tú le hablas de la Biblia aplicada a su vida, ellos dicen, no, espérate, estamos hablando de otra cosa, no de religión. ¿Es lo mismo? Incredulidad. Porque si Él es Dios, no es de otra cosa, todo tiene que ver con Él. Él es el dueño de todo. Y como toda potestad les dada, Él le puede mandar en toda área de la vida. Por eso Él dice, enséñenle a que guarden todo lo que yo le he mandado. Es bueno, dicen unos. Pero otros dicen, otra cara de la incredulidad, que no llega tal vez al punto de querer matarle, pero dicen, no, Él engaña al pueblo. Es un engañador. Como muchos han dicho en la historia, que Cristo lo que hizo fue engañar, que sus discípulos lo que hicieron fue engañar. Y como muchos dicen hoy día, viendo que algunos utilizan la fe para engañar, entonces justifican su incredulidad diciendo, no, es que los cristianos lo que quieren es aprovecharse de la gente y quitarle su dinero. Siendo que, como hablaba con una persona esta semana, de un caso que sucedió en Colombia no hace mucho, de que lo interesante de esas situaciones es que la Biblia habla de esas situaciones. La Biblia advierte de no ser engañado por falsos maestros y da sus características. Tú lees Judas o lees Segunda de Pedro y esa persona no te va a engañar, porque te lo revelan así claramente. Pero el hombre que no quiere creer a Cristo toma esas situaciones y ¿sabe lo que dice? No, la religión es un medio para engañar. Ellos lo que engañan a la gente. Lo tienen ahí bruto a la gente para quitarle su dinero. ¿Qué es eso? Escepticismo. Incredulidad. Esa incredulidad se manifiesta también en la actitud de los líderes religiosos ante la forma en que Jesús enseñaba sin él tener una formación académica. Versículo 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta, fíjense, no cuando los hermanos le dijeron, no, él estaba claro. Él no se conformó a este siglo. Él hizo el asunto, lo que él tenía que hacer en el tiempo de Dios, como Dios quería y en la forma en que Dios le mandaba. Y entonces él va a la mitad. Y no solamente va a la mitad, sino que no va a hacer lo que el mundo quiere que él haga. Él va a enseñar.
Fíjense que no dice que él va a hacer milagros como sus hermanos le decían. Ve y haz las mismas obras que tú haces, ve a hacerlas ya. No, él va a enseñar, a predicar la palabra, a la mitad de la fiesta. Y dice el versículo 15 que se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Recordemos que está en una fiesta religiosa. Así que era un contexto donde había maestros que hablaban acerca de la ley de Dios, de la interpretación de la ley. Y entonces Cristo se para allí a hablar de la palabra de Dios, pero él no es un rabino acreditado. Es como que hoy día estén discutiendo acerca del virus y asuntos médicos. Y en ese contexto donde hay un grupo de médicos, científicos y personas de esa área, se pare alguien que no ha ido a la universidad, que no tiene ningún título, y él diga: mira, las cosas son así. Todos van a quedar: ¿qué es lo que está diciendo este? No tiene ningún doctorado, no tiene ninguna especialidad. ¿Cómo que le está diciendo que el asunto de la pandemia, las cosas son de tal o cual forma? ¿Pero qué sabe él si no ha estudiado? Y esa es la forma en que ellos están sorprendidos de que Jesús esté enseñando. Pero no solamente está enseñando, está hablando bien. Y ellos dicen: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Él no había sido formado en las escuelas donde ellos eran formados. Él no tenía, trayéndolo a nuestro contexto, esa licenciatura. Luego no hizo ninguna maestría, no hizo después ningún doctorado. ¿Y cómo es que él habla de esto con autoridad sin haber estudiado? Y lo que ellos están mirando es a Jesús como un mero hombre. Recordemos que Jesús ciertamente se hizo carne, como dice el capítulo 1, y habitó entre nosotros. Sin embargo, él, como ningún otro niño, valga la repetición, siendo un niño, discutía con los grandes doctores de la ley en el templo. Y ellos tenían que sorprenderse de cómo él hablaba, de cómo él explicaba la verdad. Pero ellos están viendo a Cristo como un mero hombre. Y al verle como un mero hombre, están manifestando su escepticismo. Pero ¿y este hombre que no ha ido a las escuelas, a la academia como nosotros? ¿Cómo que él está enseñando? Y sabe de letras. Eso revela que Cristo era un hombre más para ellos. Y ellos entendían que la única forma en que él podía hablar con autoridad y con esa sabiduría era que él se fuera a formar de manera académica para así tener conocimiento. Pero Cristo lo que quiere mostrarle es que su doctrina, la verdad que él viene a hablar, no es por un asunto académico, es que él viene a hablar palabra directa de Dios. Al principio del libro, Juan inicia diciendo que él es la palabra. Él mismo es la misma palabra de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, dice Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como dicen algunos comentaristas del griego, Él ha hecho la exégesis de Dios, que es la idea de ese texto. Él ha explicado y mostrado punto por punto cómo es Dios, porque Él es Dios y como hombre Él vino de Dios. Y eso es lo que Él le va a explicar en el versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando Jesús dice así, Él no está tirando por el suelo su deidad. Eso puede sonarnos extraño. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero recordemos el contexto. En primer lugar, han dicho que Él es bueno y le están viendo como un mero hombre. Recordemos el contexto. Ellos están diciendo: ¿y cómo sabe este hombre normal, común y corriente, cómo sabe de letras si no ha estudiado? El concepto que ellos tienen de Cristo es un concepto plenamente humano. Entonces Cristo tiene que demostrarle a ellos que su sabiduría no es terrenal,
que no es un asunto de que él fue a una universidad a aprender. No. Él le dice allí, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. ¿Sabe lo que le está diciendo claramente? Mis enseñanzas son palabras de Dios. No son palabras de hombres como ustedes piensan. Yo lo que estoy hablando es palabra de Dios. Oh, hermanos, eso mismo es lo que sucede con el hombre de hoy y la Biblia. ¿Cuántas personas no dicen, pero ¿y cómo nosotros vamos a llevarnos de un libro tan antiguo? ¿Y cómo es que un libro tan antiguo, escrito por gente que sabía menos que nosotros, que no tenía el conocimiento científico que tenemos nosotros, que no tiene el conocimiento histórico de la experiencia a través de los años que tenemos nosotros, que no tiene el avance tecnológico y en todos los sentidos que tenemos nosotros, nos van a decir a nosotros cuál es la verdad y cómo debemos vivir? Personas tan atrasadas. ¿Pero saben por qué ellos piensan eso? Porque ellos creen que la Biblia es palabra de hombres. Para tú decir eso, tú tienes que creer que la Biblia es palabra de hombres. Porque si la Biblia es muy antigua para decirle al hombre de hoy lo que tiene que hacer, es porque tú consideras que la Biblia es sabiduría de esos hombres antiguos. Pero, oh, hermano, la Biblia no es sabiduría de los hombres antiguos, es sabiduría eterna de Dios. Y el incrédulo va a menospreciar la Biblia como aquellos hombres menospreciaban a Cristo por no haberse formado académicamente, porque ellos creían que él era un mero hombre. De la misma forma que la gente piensa que este libro es un mero libro escrito por hombres, simplemente. Pero eso es parte de la gloria de la encarnación y de la inspiración. Dios en su humillación se hizo carne de tal manera que el ser humano al verle podía menospreciar sus palabras. Al verle, como dice Isaías, sin atractivo. Pero esa misma humillación, si se puede decir así, Él lo hizo en la inspiración de las Escrituras. Al comunicarse en un libro común, que tú lo ves y dices, pero es un libro, como cualquier otro que tengo en mi casa. Y el hombre, al verlo allí, lo ve sin atractivo y le menosprecia. Pero es la palabra de Dios. Y el escepticismo menosprecia la palabra de Dios como si fuera un mero libro antiguo. Y entonces allí, cuando nos trasladamos al otro punto del escepticismo confrontado, Cristo ahora va a confrontar su incredulidad. Y en esa confrontación, Él va a hacer dos cosas. En primer lugar, Jesús le muestra la raíz del escepticismo. Es interesante que Cristo va a ir a la misma raíz de su incredulidad. Es interesante que Cristo va a ir al mismo núcleo, a la fuente de donde sale todo. Le va a confrontar con su realidad. Le va a quitar la máscara. De la misma manera que la Biblia hace eso con los escépticos e incrédulos de hoy. ¿Cómo así? Cristo muestra la raíz del escepticismo. Jesús le va a mostrar a ellos que la razón por la que ellos no creen en su palabra como palabra de Dios es porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué ellos no creían en la palabra de Cristo como palabra de Dios? No era por falta de evidencia. Como Jesús le va a mostrar más adelante, Él hizo una obra que manifestaba que Él era enviado de Dios. Como el Nicodemo mismo admitió en el capítulo 3, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque que nadie hace las obras que tú haces si no está Dios con él. Era evidente que su mensaje era de Dios. Sin embargo, ellos se escudaban detrás de muchas excusas, se escondían. Pero Cristo le va a quitar la máscara y le va a mostrar que la raíz de ese escepticismo, ¿sabe cuál es? La impiedad. Ellos eran impíos. La impiedad tiene que ver con la ausencia de piedad, de amor por Dios, de temor de Dios, de devoción a Dios. Ese era el problema de ellos, que ellos no amaban a Dios, no amaban su palabra. No era un asunto de que intelectualmente hablando Cristo no lo había convencido, no, ellos eran malos y por eso le aborrecían, como veíamos la semana pasada, y por eso no creían en Él.
Mira cómo él dice allí, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué directo le fue Cristo. Él le dice allí, miren, mi doctrina es de Dios. Yo hablo de la palabra de Dios. Ahora, le voy a decir algo. Para ustedes darse cuenta de eso, tienen que querer hacer la voluntad de Dios. El problema de ustedes no es falta de evidencia, no es falta de ninguna cosa. El problema de ustedes es falta de amor por Dios. Si ustedes amaran a Dios, ustedes supieran y estuvieran claros de que yo hablo palabra de Dios. Ellos estaban predispuestos porque precisamente ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Cristo le había mostrado a ellos claramente que la justicia que Dios demandaba, y se lo había demostrado con la Biblia, era mayor, mucho más profunda que los más santos dentro de ellos. Lo que Cristo le había mostrado de la verdad le ofendía. La forma en que Cristo hablaba de sí mismo como el Hijo y Dios mismo le ofendía. Y eso revelaba que realmente ellos no querían hacer la voluntad de Dios. No era que ellos estaban investigando, vamos a ver si Él es Dios realmente, si Él es el Cristo. No, era que ellos estaban predispuestos a ir en contra de Él porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Hoy día mucha gente habla como si su problema es de evidencias. Ellos, si me mostraran a Dios realmente, si Dios me hablara, bajara, yo viera una luz grande, majestuosa, como dice la Biblia. Ay, ¿por qué ya no se abre el mar en dos? Y ese tipo de cosas. Ahí yo creería, pero así con ustedes hablándome cosas, no, yo no puedo creer. ¿Y sabe lo que Cristo le dice a esas personas? Si tú quisieras saber, si tú quisieras hacer la voluntad de Dios, tú supieras y creyeras si la Biblia es la palabra de Dios o no. Tú lo supieras si quisieras hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de Romanos que aún aquellos que nunca han escuchado de Dios no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe cuál fue el problema? Impiedad. ¿Qué dice el texto? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia. La realidad es que el hombre, al ver la creación tan majestuosa, su corazón impío dice: yo no puedo someterme a un Dios tan majestuoso como el que proclama la creación, demasiado grande. Yo prefiero crear mi propio Dios. El asunto es de impiedad. El asunto es de la maldad en el corazón de los hombres. ¿Sabe qué revela eso de manera evidente en nuestros tiempos? ¿Desde hace cuánto tiempo no hay personas escépticas así en el sentido académico? Y la sociedad no le hacía caso. Hasta que comenzaron a apelar a lo moral. Desde que esa gente dejó de enfocarse tanto en lo intelectual, a tanto asunto de filosofía, que mucha gente decía, yo no entiendo eso, y soltaba eso. Pero desde que ellos comenzaron a darle en el punto que el ser humano lo activa, que es el asunto moral, no, es que los cristianos están diciéndole a ustedes ahora que los derechos de ustedes, que esto, que no pueden hacer esto. Ahí la gente dijo, es verdad, hombre, no es mentira todo eso. Se convencieron de una vez. Y ahora la sociedad está en contra. ¿Por qué? Porque se le dio en el punto, en la raíz del escepticismo, la impiedad. Se le apuntó ahí mismo directo a su impiedad. Y dijeron, es verdad. Es verdad. Los cristianos los que nos están atrasando. ¿Pero por qué? Porque se le atrajo por lo que le llama la atención a ellos, el pecado. Y es que esa es la razón por la que la sociedad cada vez más está rechazando al cristianismo, cada vez más para poder hacer lo que ellos quieren y no la voluntad de Dios. Porque la raíz del escepticismo no es nada, no es ninguna otra cosa que la impiedad que hay en el corazón del hombre. Dice allí Cristo, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero,
y no hay en él injusticia. Cristo le va a mostrar allí claramente: yo soy veraz. Ustedes me han visto a mí buscando mi gloria desde una perspectiva humana. Yo todo el tiempo estoy apuntando es a Dios. ¿No le dice eso algo de mi carácter? ¿No le dice eso algo de mi mensaje? Si nosotros vemos la mayoría o las religiones en general, el enfoque de las religiones es la gloria del hombre. Cuando tú te encuentras con el cristianismo bíblico, es que tú te das cuenta que es el único mensaje donde toda la gloria, sin compartirla con nadie, es de Dios. Y entonces eso nos dice algo: ese libro no puede venir de los hombres. Como decía alguien, esa no es la clase de Dios que nosotros nos imaginaríamos si pudiéramos. Y si pudiéramos, no es la clase de Dios que quisiéramos imaginarnos. No es el Dios que nosotros podemos imaginarnos, pero si podemos imaginarnos, no es la clase de Dios que quisiéramos imaginarnos. Porque es ese Dios que reclama toda la atención para Él solo y nadie más. Eso no vino de un hombre. Eso vino de Él, de Dios. Es veraz. La Biblia es la palabra de Dios y nada más. Nada en este mundo puede reclamar esta autoridad. Lo que pasa es que el hombre que no ama a Dios y que no quiere la gloria de ese Dios, entonces le molesta la Biblia. Y por eso es escéptico. Jesús le demuestra su escepticismo, le demuestra su impiedad como la raíz de su incredulidad, cuando le habla de su trato con la ley. Versículo 19: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarlo? El problema de ustedes es que ustedes no aman a Dios, Jesús le está diciendo. Y ustedes se glorían en que Moisés le dio la ley, tienen a Moisés, pero ustedes ninguno cumplen la ley. Ustedes no aman esa ley. Ustedes no se someten a esa ley. Y más que eso, en una ocasión Jesús dice que ellos ni siquiera querían mover con un dedo. Ellos ni siquiera, no es que simplemente desobedecían como todo ser humano. Ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y aquí se lo está diciendo. Oh, hermano, muchas veces cuando personas son confrontadas, aún dentro del contexto cristiano o que profesa cristianismo, son confrontadas con relación a doctrinas que creen, tú le puedes presentar todos los argumentos del mundo. Le puedes presentar todas las reglas de la hermenéutica. Le puedes mostrar: mira, eso es lo que dice ahí, o sea, claramente, y esa es la razón, no hay otra. Y aún así, ¿no quieren? ¿Saben qué revela eso? Revela que no quieren es hacer la voluntad de Dios. Y al no querer hacer la voluntad de Dios, van a decir: no, eso es lo que creen en tu iglesia. Eso es lo que creen ustedes. Aun cuando está evidente en las Escrituras. Jesús le dice: si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, ustedes supieran si mi doctrina es mía o del que me envió. Pero Jesús no solamente le muestra la raíz del escepticismo, que es su impiedad, sino que también Jesús le muestra la inconsistencia del escepticismo. Él le va a mostrar que esta incredulidad de ellos no tiene base, es inconsistente, no es algo firme. Ellos mantenían, esos líderes, engañado al pueblo, haciéndole creer que ellos eran los que tenían base, y Cristo no tenía base ninguna para decir lo que decía. Y le va a mostrar que su incredulidad es lo que no tiene consistencia. Y si vemos hoy día, eso es lo que pasa también. El mundo de hoy, que se va en contra de los principios bíblicos, principios cristianos, quieren hacer parecer a los cristianos como que no tienen base alguna, cuando en realidad, cuando tú analizas sus postulados, lo que dicen es inconsistente, no tiene base, no tiene fundamento, es arena pura, es arena movediza.
Y Cristo va a confrontar eso, la inconsistencia que tienen sus argumentos, que tiene su manera de pensar y de ver las cosas. Y eso lo va a mostrar, en primer lugar, mostrándole su incoherencia. Cristo le muestra allí que ellos no son coherentes, que ellos se contradicen a ellos mismos en su manera de pensar. Versículo 20, después que Cristo dice que ellos procuran matarle, responde la multitud y dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? Ellos lo ridiculizan a él porque él dice que los buscan para matar. Muy parecido a cómo ridiculizan hoy día a los cristianos cuando un creyente dice que hay un ataque a la familia, a la fe cristiana, y la gente dice: ¿pero quién lo está atacando a ustedes? Esta gente son como dramática. ¿Cuál es el show? Tranquilo, no está pasando nada. ¿Quién procura matarte? Dice allí: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Él está hablando de ese acontecimiento que sucedió después que él había subido a Galilea y regresado por un momento para una fiesta y sanó a un hombre en día de reposo, y eso ofendió. Y él entonces le va a mostrar con ese hecho la incoherencia que hay en su incredulidad, en su aborrecimiento hacia él. Él le dice: miren, en la ley de Moisés se le manda a guardar el día de reposo, pero también desde los tiempos de Abraham tienen que guardar lo que es la circuncisión, ya confirmada por Moisés. Y ustedes dicen: bueno, si es día de reposo y hay que circuncidar, para cumplir la ley, aunque sea día de reposo, vamos a hacer ese trabajo de circuncidar, porque al final hay que cumplir la ley de la circuncisión. Y él le muestra que ellos mismos que pensaban así se enojan porque él le hizo un bien a alguien un día de reposo. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo estoy cumpliendo el mayor mandato de la ley, mayor que circuncidarse, sanando a alguien, haciéndole bien. Y además de eso está demostrando que Él es el Cristo. O sea, eso es lo que hay que mirar en ese momento. Y ellos están ahogándose en el hecho de que violaste el día de reposo. Dice: ustedes son incoherentes. Y siempre el escepticismo es así, es incoherente, se contradice a sí mismo. Se presenta como mucha erudición, mucha sabiduría, pero si tú te fijas bien, está lleno de contradicciones internas. Por ejemplo, la misma gente que dice defender los derechos hoy día de todos, mayormente de las víctimas, de los más indefensos, y que siempre están abogando por esas cosas, son los primeros que quieren matar al niño en el vientre de su madre. Si hay un indefenso, es ese niño. Y eso que dicen que protegen a todo el mundo, la justicia social, y que la gente, que la discriminación, que el racismo, y que esto, a un niño en el vientre de su madre, ¿quieren matarle? Es que el escepticismo siempre es incoherente. La misma gente que más te hablan de inclusión hoy día, y te hablan de que en el mismo lugar debe haber personas de todo tipo, y personas que si tienen ciertas debilidades físicas tienen que ser recibidas en todos los lugares, en los trabajos, en aquello. Esa misma gente dicen que si tú sabes que un niño va a nacer con ciertos problemas, es mejor matarlo. ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la inclusión? Incoherencia. Contradictorio. Porque siempre el escepticismo se contradice a sí mismo. Porque como no es verdad, no puede ser consistente. La misma gente que dice que no cree en la existencia de Dios
porque le parece ilógico que haya un ser eterno, que sea como la Biblia dice, que está en todo lugar, sabe todas las cosas y todo lo demás. Le parece ilógico eso. Esa misma gente dice que le parece lógico que haya algo eterno, pero que no sea inteligente, materia ahí, inanimada, sin vida, y que por ninguna causa hubo algo que causó todo, y que al azar, sin plan, sin diseño, se organizó todo por absolutamente nada. ¿Qué es eso? Incoherencia. Porque es que por más inteligencia que digan tener, la incredulidad a la palabra de Dios siempre va a ser incoherente. Va a chocar consigo misma. ¿Saben por qué? Porque es mentira. Al no ser verdad, no puede tener armonía como tiene la Biblia. Tiene que chocar consigo misma. Y lo otro que Jesús va a atacar con relación a la inconsistencia de su escepticismo es su superficialidad. Él le demuestra allí en el último versículo que su manera de pensar es superficial. Y siempre va a ser así, por más profundo que parezcan los incrédulos, su forma de pensar es superficial. Por más intelectuales, académicos que parezcan, su manera de pensar es superficial. Mira lo que dice allí. No juzguéis, versículo 24, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Saben lo que le está diciendo usted a ellos? Ustedes son unos superficiales. Ustedes están simplemente viendo las cosas así. ¿Violó o no el día de reposo? Ah, lo violó, ya, eso es todo. Y así se analizan las cosas. Eso es superficialidad. Ustedes están juzgando según las apariencias. Los juicios superficiales no pueden ser justos. Aunque la persona sea culpable, no es un juicio justo que tú llegues a un lugar y se encuentra una persona muerta y otro con un arma. 30 años. Ya. Pero ¿cómo así? O sea, todo lo que sucedió fue que se llegó, se vio el muerto y la persona con el arma en la mano y ya se cantaron 30 años por esa persona. Sin ningún interrogatorio, sin ninguna investigación, sin nada, solamente él estaba ahí parado con un arma 30 años. Claro, él es el principal sospechoso, pero después vienen otras cosas. Viene juicio, viene investigación, viene defensa, viene explicación de qué él hacía allí. Está difícil, pero viene explicación de que él hacía allí parado con el arma y el muerto ahí. Y aunque salga culpable al final, pero hay que explicar. Porque no es justo el juicio según las apariencias. Superficial. Y eso es lo que ellos hacían. No, yo no quiero profundizar en esto. ¿Violaste o no? ¿Sanaste el día de reposo? Ok, listo. O sea, no es que si guardó el mandamiento de amor al prójimo, si él es el Señor aún del día... No. Vamos a quedarnos ahí. ¿Sabes lo que es eso? Un juicio superficial que nace en la impiedad. Porque claro, como tú no quieres hacer la voluntad de Dios, tú no quieres profundizar mucho. Como cuando cierta persona de poder sabe que si se investiga mucho un caso se puede llegar a cierto descubrimiento. Mejor lo dejamos ahí, esto es así, esto es así, esto es así, superficial. Porque si se investiga más, se va a descubrir la verdad. Si nos ponemos a analizar mucho teológicamente lo que él hizo, vamos a descubrir que él es Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Mejor lo dejamos ahí. Violaste el día de reposo. Y él dice, no juzguen según las apariencias. No juzguen superficialmente. Juzguen con justo juicio. ¿Qué hacen los escépticos hoy día? Ellos ven la historia y ven, por ejemplo, la Inquisición. Personas en nombre de Dios mataron personas en nombre de la Biblia, en nombre de Cristo. Quemaron a personas porque eran brujas o porque eran herejes. Ahí se quedó todo. La Biblia es mentira. ¿Cómo así? Hay otra pregunta ahora que hay que hacer. Cuando ellos lo hicieron guiados por la Biblia o desobedeciendo la Biblia. Esa es la pregunta que va allí. Y la respuesta ahí sería, lo hicieron desobedeciendo a Cristo, yendo en contra de Cristo, y según la Biblia van a ser juzgados por Cristo.
Pero ellos no van a llegar ahí. ¿Por qué? Porque hay impiedad en su corazón. Ellos no quieren llegar ahí, ellos se van a quedar en la religión, mató personas y punto. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Es lo que hace la gente cuando encuentra un versículo y de una vez dice, viste, hay una contradicción en la Biblia, mira aquí. Ve, eso es mentira porque hay una contradicción. Él no va a ir a preguntarte cómo se interpreta eso, no te va a preguntar cuáles son leyes de reglas de interpretación, cuál es el contexto, si él está leyendo mal. No, él no le interesa eso, él le interesa atacar. Porque el impío, aquel que no ama a Dios, lo que quiere es ir en contra de la voluntad de Dios. Si él no quiere investigar, si él está equivocado en su juicio. Y a ello Jesús le dice, no juzguéis las apariencias, juzguen con justo juicio. Hoy día muchos dicen, el cristianismo es machista. El cristianismo está mal porque es machista. Y ellos no van a investigar, ellos no van a preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que realmente el cristianismo enseña de la mujer y el hombre? ¿Cómo es eso de que hay roles diferentes pero que tienen el mismo valor? Ellos no van a hacer esa pregunta. Porque ellos lo que quieren es atacar. Y van a tomar el hecho de que Dios le dio la autoridad al hombre para decir que es machista sin analizar qué significa eso. Porque no les importa. Porque hay deshonestidad intelectual. Porque hay impiedad en sus corazones. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Algunas exhortaciones finales, hermanos. Lo primero que quiero exhortarnos, partiendo de estos textos que nos revelan cómo Cristo confrontó el escepticismo, cómo él fue a la raíz y le mostró su inconsistencia en lo incoherentes y superficiales que eran, es en primer lugar que alabemos a Dios por vencer el escepticismo y la incredulidad de nuestros corazones, cortando la raíz de la impiedad al poner su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hermanos, ¿usted cree que usted no es un incrédulo porque usted es bueno? ¿No recordamos que lo que Jesús acaba de decirnos ahora es que aquel que va a Cristo diciendo tú eres Dios y tu palabra es la palabra de Dios, es porque quiere hacer la voluntad de Dios? Tú querías hacer la voluntad de Dios. Es natural de ti hacer la voluntad de Dios. Oh hermanos, si hoy día somos creyentes es porque Dios había prometido en Jeremías, en el Nuevo Pacto, que Él iba a tomar a sus escogidos y Él mismo iba a agarrar su corazón y iba a poner su ley ahí adentro. Y le iba a escribir en su mente. Tú dices, wow, pero ¿cómo eso? Primero hay que querer hacer la voluntad de Dios. O sea, no al revés. No hay que creerle que Cristo es Dios y después tú quieres. No. Primero hay que querer hacer la voluntad de Dios para creer en Cristo. ¿Pero es imposible? Sí, es imposible. Pero para Dios no lo es. Por eso Cristo dice, en el capítulo 6 dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. Como decía el pastor Amin, cuando allí él cita, dice, y serán todos enseñados por Dios. Es una referencia al nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Porque es Dios el que nos enseñó. Es Dios el que tomó nuestro corazón de piedra y lo convirtió en un corazón de carne, que quiere hacer su voluntad. Y por eso nos arrepentimos. ¿Qué es el arrepentimiento? Es primariamente un querer hacer la voluntad de Dios. Es que tú te diste cuenta que tú estás mal porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, porque no estás en el camino que tienes que estar. ¿Y quién produjo eso en nosotros? La gracia de nuestro Dios. Oh hermano, alaba a Dios por eso. Dale gracias porque tú no querías, hermano, tú no querías hacer la voluntad de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Solo Cristo podía decir, tranquilo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros queríamos hacer todo lo contrario. Y Dios venció ese escepticismo en nuestros corazones. Puso su ley allí y entonces nos arrepentimos, quisimos hacer su voluntad y nos abrazamos a Cristo. Por la gracia de nuestro Dios. Que eso nos llene de gozo y gratitud, alabanza y adoración a nuestro gran Dios. Pero también, hermano, te exhorto a que antes de rechazar un consejo de un hermano, por considerarlo una opinión del hermano, una opinión personal,
y no algo bíblico, evalúa si el problema no está en que tienes un corazón predispuesto como el de los judíos. Hermanos, los judíos entendían que lo que Cristo decía era asunto de Él, pero era porque estaban predispuestos, ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y entonces era más fácil salir y decir, no, eso es asunto de Él. ¿No pasa muchas veces que nos dan un consejo y tal vez nosotros decimos, no, eso es asunto de Él? Pero si evaluamos nuestros corazones, no es eso, es que no queremos hacer la voluntad de Dios. Y preferimos decir que es asunto de Él a analizar si lo que me está diciendo es verdad. Hermano, Jesús está aquí atacando esa impiedad. Y nosotros entonces debemos humillarnos si en un momento se revela esa clase de impiedad en nuestros corazones, que nos están dando una exhortación, un consejo o una doctrina para que entendamos que es bíblica. Y nosotros entonces decimos, esa es tu opinión, la mía es otra. Pero no porque la Biblia no nos convenció, es que ni siquiera dejamos que la Biblia nos convenza, ¿o no? Porque estamos predispuestos a decir que no, porque no queremos. Si eso es así, yo no quiero hacerlo, así que mejor dejamos en que eso no es así. Evaluemos nuestros corazones. Estemos siempre preparados, hermanos, para responder al escepticismo de nuestra generación. Primera de Pedro 3:15 dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estaban allí la gente murmurando, estaban allí los líderes judíos atacando a Cristo. Cristo no se quedó callado, Él dio respuesta. Oh, hermanos, el llamado a la apologética, como muchos le llaman, no es como se piensa equivocadamente, que es un asunto de unos cuantos académicos que se van a sentar allí en una universidad o en televisión con un buen saco y una buena corbata, las piernas así cruzadas y unos lentecitos, a hablar de Nietzsche y hablar de esas cosas. No estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo que no se limita a eso. Y muchas veces entendemos que la defensa de la fe es eso, cuando lo que Pedro está diciendo no es eso. Claro, se puede aplicar después de mucho a eso. Pero ¿sabe lo que Pedro tiene en mente? Pedro tenía en mente esa hermana que él decía que su marido no creía en la palabra. Pedro tenía en mente ese esclavo que su amo no creía en la palabra. Pedro tenía en mente ese cristiano que estaba preso y que ahora iba a tener que enfrentar un juicio. Pedro tenía en mente ese pobre, ese cristiano pobre que no sabía mucho de hablar de Platón o de Aristóteles en esa época, pero conocía la verdad de Dios y tenía que estar siempre preparado para presentar defensa. No nos escudemos detrás de que eso es para intelectuales. Y aparte de eso, les doy una noticia. Estamos en un tiempo donde si yo comienzo a preguntar cuántos son profesionales, son una mayoría. No somos intelectuales para lo que no queremos, hermanos. Eso es lamentable en la iglesia de hoy. Para lo que no queremos no somos intelectuales. Para aprenderlo todos los términos científicos de mi carrera soy intelectual. Para aprender todas esas cosas complejas que otros no saben explicar, somos intelectuales. Pero para explicar por qué Jesucristo es Dios y por qué la Biblia es la palabra de Dios, eso es para intelectuales. ¿Cómo así? Pero aún si no eres intelectual, Pedro está hablando aquí con los creyentes comunes, con todo tipo de personas, que tiene que estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel, siempre, todos los días. Él está hablando aquí de una vida cotidiana, dispuesto a responder al escepticismo de nuestra generación. Es una de las razones por las que estamos motivando a través del proyecto Nehemías a que veamos la vida, el lugar donde estemos, donde sea, como un lugar donde yo tengo que ser luz, ya tanto con mi vida, pero también con mis palabras. Pero otra exhortación, acompañando a esa, es que respondamos al escepticismo confrontándole, no adaptándonos a él. Algo que me llama la atención de Cristo es que Cristo, cuando respondió a la incredulidad, no fue adaptándose a él. Veía un video de dos cristianos reconocidos, un video un poco antiguo, en Estados Unidos, que ellos se metieron en el gran lío, se metieron en el gran cuchillo de ir a un lugar y decir que ellos iban a mostrar la existencia de Dios en la Biblia. ¿Qué héroes, eh? ¿Qué gran cuchillo se metieron ellos? Se adaptaron al escepticismo,
Porque cuando tú dices que eso es lo que tú vas a hacer, tú estás diciendo que ahí no cabe la Biblia, que hay un lugar donde la Biblia no tiene autoridad y que hay un lugar donde tú vas a usar las mismas armas de ellos para pelear con ellos mismos. Te van a comer. En vez, lo interesante es lo feo que quedaron realmente, lamentablemente, esos dos hermanos. Porque de una forma u otra tenían que mencionar la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? En la Biblia. Y le decían, ven, no cumplieron lo que ustedes dijeron que iban a hacer. No, no es simplemente que no cumplieron, es que yo no tenía que hacer eso. Es que no podemos adaptarnos a ellos para responderles sus preguntas. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es demostrarle a ellos por qué ellos no creen con la Biblia. Con la Biblia, enseñarle que ellos no creen, no por falta de evidencia. Con la Biblia, demostrarle que ellos no tienen excusa delante de Dios. Con la Biblia, demostrarle que ya Dios le ha dicho que Él existe en la creación y ellos se niegan porque no quieren darle gloria. La realidad es que desde el principio tú tienes que mostrarle a la persona que tu autoridad es la Biblia. Y con mucha amabilidad, como hablaba con una persona una vez, le decía, mira, yo tengo que ser coherente con lo que yo creo. Si yo te hablo a ti de Dios sin la Biblia, yo soy incoherente, porque yo te estoy admitiendo lo que tú dices que la Biblia no es verdad. Y entonces debemos comenzar por la coherencia. Yo creo que la Biblia es verdad, así que es con la Biblia que estoy hablando. Y la realidad es que la Biblia lo que le va a decir es, tú conociste a Dios y no le glorificaste como a Dios, ni le diste gracia. Y le va a hacer una radiografía y lo va a desnudar, le va a mostrar su realidad. Y una de dos, si el Espíritu de Dios obra en él, por su gracia, él va a ir humillado ante ese Dios. Si no lo hace, él va a seguir endureciéndose ante la verdad. Pero hermanos, demos gloria a Dios cuando respondemos a la incredulidad de este tiempo. Termino diciéndole a los amigos que reconozcan el escepticismo que hay en sus corazones y arrepiéntanse de su impiedad y confíen en Cristo. Oh amigo, tú tal vez digas, yo creo en Dios. Allí había mucha gente que decía, Jesús es bueno. Allí había muchos líderes judíos que decían, la Biblia es la ley de Dios. Y aún así eran incrédulos. Reconoce que tú eres un incrédulo. Igual que ese hombre que dice que Dios no existe, aunque tú seas religioso, reconoce que tú también eres incrédulo. Y entonces arrepiéntete. Arrepiéntete de no querer hacer la voluntad de Dios. De que todo este tiempo has estado resistiéndose de doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios. Humíllate ante Dios y ve a Cristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Oh hermano, no tenemos otra cosa que ofrecerle al mundo que Cristo. Con gozo en nuestros corazones, hablemos de Cristo a este mundo y gocémonos en su gran salvación, en el gran milagro de que tomar nuestros corazones de piedra y colocar allí su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Qué bueno es Dios, hermano. Si no fuera por eso, estuviéramos perdidos. Jamás hubiéramos ido a Cristo. Gracias a Dios por su misericordia. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la manera en que tu Hijo enfrentó el escepticismo, la incredulidad. Gracias porque nosotros creemos que este libro, que es único, que da gloria a tu nombre, es tu palabra. Y a través de él confiamos en Cristo. Gracias porque eso fue un milagro de tu Espíritu en nuestros corazones. Y alabamos tu nombre por tu inmensa bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mis hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por la vida del pastor Jensi. Gracias, Señor, que nos recuerda nuestro compromiso